30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Esta noche tenemos de invitado a don Jorge Illescas. Don Jorge Illescas es un analista político de temas evidentemente nacionales e internacionales. Don Jorge, gracias por estar con nosotros. En unos minutos estará también el coordinador para Honduras de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Carlos Hernández, ASJ, porque el tema de entrada del programa de esta noche, es el primer segmento de 30:30 de esta noche, tiene que ver con la llegada de una comisión técnica en las últimas horas a Honduras de parte de Naciones Unidas para conocer un poco el ambiente previo a la instalación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras, don Jorge Illescas y amables televidentes. Se espera que esa comisión llegue entre hoy o mañana y comience a tener reuniones ya con distintos sectores, gremios, no sé si empresa privada, sectores sociales, etcétera. Poder Judicial, entiendo que el presidente de la Corte se va a reunir con ellos mañana, para ir previendo cómo va a ser el mecanismo de instalación de lo que está ahí en pantalla grande. Póngame por favor la pantalla grande. ¿Cuál va a ser el mecanismo de instalación de la CICIG? Es decir, de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, auspiciada en esta ocasión por las Naciones Unidas, a diferencia de la MASI, que fue auspiciada por la Organización de Estados Americanos. Don Jorge Illescas, ¿cuál es su impresión? Mire, Edgardo, yo creo que el pueblo hondureño tiene que ver precisamente por qué hay corrupción y hay impunidad. Y hay corrupción y hay impunidad porque no tenemos un Estado de Derecho, porque no hay seguridad jurídica. Entonces usted puede traer cualquier cantidad de misiones, comisiones, pero en tanto no tengamos una excelente Corte de Justicia, una Fiscalía y tribunales, entonces la corrupción y la impunidad va a seguir. Entonces nosotros necesitamos tener un Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué vislumbra usted? Por ejemplo, se está cuestionando mucho la comisión nominadora. Entonces dice que ahora van a ser autoproponentes. Para la nueva Corte Suprema de Justicia, para los nuevos magistrados. Correcto. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? ¿Quiénes se van a autoproponer? Es posible que se propongan muchos que no son de partidos políticos. ¿Pero por qué trae a colación usted el proceso de nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia con el tema de la CICIG? Lo traigo a colación porque puede estar la CICIG aquí, pero si van los casos a la Corte Suprema, a los tribunales, no pasa nada. Hay impunidad. Entonces necesitamos una Corte Suprema de Justicia que sea transparente. Pero es que usted duda del mecanismo que se va a utilizar ahora para, sí, para la escogencia, nominación y sí, selección de los nuevos magistrados. Sí lo dudo, y lo dudo por lo que le estoy señalando, que van a ser supuestamente autoproponentes. Y entonces, ¿quién los va a seleccionar? El Congreso. ¿Y quién es el Congreso? Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, ¿verdad? Entonces ya he escuchado a nuestro común amigo, Jorgito Zelaya, que dice, nosotros vamos a pelear por 5 magistrados. ¿Ah? Así, lo mismo los liberales, los de Libre. Entonces dice, otros dicen, le vamos a dar a Libre 9 magistrados. Entonces, no, que sean 8 y los 7 se reparten entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. O sea que si sigue si continúa en esa dirección, la escogencia... Puede venir cualquier CICIG. Con los magos, si usted quiere. Y lo mismo con la escogencia del nuevo fiscal. Lo mismo con la escogencia del nuevo fiscal. Y con los miembros del Tribunal Superior de Cuentas. Y usted tiene ya, por ejemplo, un chispazo. ¿Cómo se nombraron al procurador y al subprocurador? Personas que, según se está diciendo, no reunían los requisitos. No había vencido en su cargo la procuradora y subprocuradora anterior. Y los nombran sin rendir los requisitos. Y entonces ahí están y han cometido una cantidad de errores visibles. Entonces, si eso sucedió con procurador, eso puede suceder en la Corte Suprema. Si nosotros no tenemos los mecanismos adecuados para nombrar una excelente Corte Suprema que pueda limpiar todos los tribunales de justicia, nosotros no estamos haciendo nada. Es decir, de nada le sirve a Honduras tener aquí a la CICIG si el proceso de nombramiento de los nuevos
magistrados de la Corte Suprema de Justicia que toman posesión el próximo año, creo que es en febrero, marzo más o Sí, menos, por ahí anda. pero que ya ahora a mediados de este año comienza este proceso de selección como está previsto, con representantes de distintos sectores, cada quien recibe las nominaciones, luego va un proceso de depuración, luego se envía una lista de los candidatos, de los mejores evaluados, y finalmente el Congreso es el que Y le elige. quiero hacer una aclaración. Aquí se habla, hay que traer la CICIG. La CICIG era en Guatemala, CICIG. Sí. Aquí es la CICIG. Pero, ¿qué era la CICIG en Guatemala? Era la Comisión Internacional contra la Impunidad. Pasó como 10 pico de años. ¿Qué impunidad? Era en el conflicto armado que hubo en Guatemala durante muchos años, entonces hubo muchos periodistas y abogados muertos. Entonces se crea una comisión para investigar quiénes fueron los responsables militares y civiles que cometieron esos crímenes. Para eso se creó la CICIG. Cuando llega de vicepresidente Eduardo Stein, se le ocurre que hay que combatir la corrupción. Entonces él comienza a proponer que la CICIG sea comisión, ¿verdad?, contra la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Pero oígase usted el origen que tenía la CICIG. Entonces Edgardo comienza a hacer esa lucha y hay una gran oposición de los políticos. Pero él convence a los partidos políticos, a los jefes, ¿cómo? Le dice, mira Edgardo, nosotros estamos de acuerdo siempre y cuando esta comisión no investigue para atrás, sino de aquí para adelante. Un momentito, o sea, los mismos políticos allá en Guatemala que llevaron la CICIG le dijeron, mire, no estamos de acuerdo en que esté aquí la CICIG, pero que investigue de aquí en adelante, no Sí, de aquí para atrás. Que la CICIG siga como antes, contra la impunidad por los asesinatos. Pero si le damos vuelta Al tema de la corrupción, si Sí. incluimos el tema de la corrupción, y la impunidad, entonces tiene que ser de aquí para adelante. ¿y usted ¿no? cree que eso va a ocurrir aquí en Honduras? Pues eso, es que yo le voy a señalar lo siguiente. Aquí tenemos muchos mensajes nosotros. Por ejemplo, esa ley de impunidad que impulsó Mel, ¿a quiénes están liberando? Por ejemplo, el caso de Chimirri. Chimirri no era un delito político, un delito común. Chimirri cae en el gobierno de Mel Zelaya por aquel soborno que recibió de la Latinode. ¿Y qué pasó? La denuncia vino de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos condenaron a los funcionarios que estaban allá implicados. Aquí estaba Chimirri y el funcionario A. Solo cayó Chimirri, porque el funcionario A, según se dice, era un alto personaje político y económico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo liberan con esa ley de impunidad? ¿Entiende? O sea, entonces usted está armando ya un esquema en el que si viene la CICIG aquí se va a encontrar con una serie de obstáculos. Usted me menciona en primer lugar la forma como se va a elegir a la nueva Corte Suprema de Claro. Justicia. Me Cuando- menciona ahora el decreto este De impunidad. Y también en el Congreso anterior hubo decretos de impunidad. Que estaba mejor que este, porque aquel era general, no solamente impunidad. Entonces la CICIG cuando venga aquí a Honduras se va a encontrar con un proceso de elección, en su opinión, irregular, acomodado de los nuevos magistrados de la que Corte podría Suprema de ser así. Justicia. Si no se cambia transparentemente, que hay una elección de magistrados y fiscal en una forma transparente, con abogados transparentes, calificados, no vinculados a los intereses políticos, no estamos haciendo nada. Y además de esta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, usted dice, bueno, también tenemos decretos de impunidad aprobados en el Congreso anterior y en este Congreso. Sí, pero Entonces, no, vamos a tener una CICIG con las manos amarradas. Sí, así es. Entonces, mire, el decreto de impunidad no era el del gobierno anterior, el 2010. El decreto del 2010 era un decreto de amnistía general para todos los implicados en los actos del 2009, sean de Libre, sean de otros partidos, era general. Este tiene una dirección, impunidad solo para los militantes de Libre. Entonces, por ejemplo, ahí está el caso de Enrique Flores Lanza. ¿Qué pasó con ese? Él saca 40 millones en las carretillas famosas. Él incluso denuncia a Mel como el cabecilla, el que lo mandó a él. Ahí está implicado Araque, que fue el que entregó ese dinero. Flores Lanza implica a una gran cantidad de personas, a este le di tanto, a este le di tanto. Eso no es un delito político, es un delito común, que no debería estar solamente Enrique cuestionado, sino que debería estar también otros, ¿verdad? Incluyendo a Mel, que fue el que dio la orden.
Entonces está libre. El caso de Russell Tomé está condenado. El caso de Cascán está condenado, porque ellos dicen no somos funcionarios públicos. La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción dice que los diputados son empleados públicos, son funcionarios públicos. Y Honduras es signatario de esos tratados. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo ahí? Y ve usted todos estos romanejos. Por ejemplo, Russell Tomé, que no tiene ninguna autoridad para juramentar a otro diputado que está en su misma categoría como presidente del Congreso Nacional. Entonces usted ve todo eso. En el caso allá de San Pedro Sula con Padilla Sunseri. Padilla Sunseri tiene una cantidad de delitos que no son políticos y ahí están tratando de liberarlo. Entonces, hay una cantidad de casos. Pero, ¿cuál es el mensaje que usted quiere dar con al mencionar el mensaje que le estoy dando? Pero también hay que mencionar los otros, ¿verdad? Sí. Porque en esto no hay que, ni política ni ideológicamente, exponer a unos y no a otros. ¿Qué Sino me que tiene quiere que ser decir? parejo, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir con eso? No, que tanto la CICI como el análisis tiene que ser parejo. Sí. Los de antes y los de ahora. Claro, lógico. Pero fundamentalmente, la misión que viene de Naciones Unidas tiene que garantizarse primero, derogar el decreto de impunidad que aprobaron ahora Mel y garantizar el mecanismo para elegir a los magistrados y al fiscal. ¿Y no le parecería también derogar algunas reformas al Código Penal que fueron aprobadas en el Congreso pasado? Totalmente de acuerdo. Ojo con eso. Totalmente de acuerdo. Pero, estamos haciendo una listita de las cosas para preparar el camino que sea fértil para el trabajo de la CICI. Ya usted me mencionó una correcta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de un nuevo fiscal, de los nuevos miembros del Tribunal Superior de Cuentas para el próximo año, por ejemplo. Me menciona la derogación de decretos de impunidad, que usted hace referencia. Actualmente y anterior, las reformas al Código Penal, aprobadas en el Congreso anterior. Correcto. O sea, todas esas cosas tienen... mire. Es decir, todas esas cosas hay que... Sí, hay que revisar, por ejemplo, Porque si no, esta gente viene a nada. todo el ¿Sí o no? Sí. Si todo no el- se revisa eso, esta gente Claro, viene a nada, hay que don Jorge. revisar todo el engranaje jurídico que permite la corrupción y la impunidad. No solo el Código Penal, hay otros también. Entonces, pues, eso es fundamental. Pero hay otra cosa, Edgardo, que no se menciona aquí, y yo se la voy a mencionar a usted con mucha propiedad. Mire, ¿por qué se da la corrupción fundamentalmente en el sector público y particularmente en el Poder Ejecutivo? ¿Por qué? Porque no tiene estabilidad funcionaria el empleado público. Entonces, cuando está el empleado público que llega ahí, sabe que posiblemente va a estar 4 años. Entonces se aprovecha para robar. Y roban desde el más, se lo digo con conocimiento de caso, desde el más pequeño hasta el más alto, con algunas excepciones. Entonces, en países donde el empleado público tiene estabilidad, tiene especialización y tiene buenos salarios. Entonces la corrupción administrativa se minimiza sustancialmente. Entonces, en una administración pública como la que tenemos nosotros, que no solamente puede cambiar cada 2 años el empleado, sino que si no gana la corriente de su partido, también sale. Mientras esto exista, va a seguir habiendo corrupción. Entonces, esta misión de la CICI también tendría que ver que haya una ley de servicio público. Entonces, en su opinión, la CICI viene, vamos a decir que se instala a final de este año, a principios del otro. Claro. ¿Más o menos, cree usted? Sí. Es un tiempo prudencial. Bueno, va a comenzar investigaciones de atrás para adelante o de aquí en adelante. No, de aquí para atrás y de aquí para adelante. La CICI debería estar aquí por un periodo más o menos de unos 10 años para hacer algo. Estamos hablando más de 2 periodos Más de 2 presidenciales. periodos presidenciales, por un lado. Por Pero es otro que yo he lado, escuchado algunas voces, no sé si serán cierto o no, don Jorge, usted me lo puede confirmar, aclarar, que usted se maneja en esos ambientes de análisis, de mucha información, que la están queriendo traer para 2 años. Para nada. Para nada. Le voy a hacer... Lo correcto es... Unos 10 años. Le voy a hacer, si viene a cumplir con su misión, entonces le puedo señalar yo algunos hechos que me preocupan. La corrupción, yo la veo que la señala la corrupción de los gobiernos nacionalistas. La corrupción tiene raíces históricas en Honduras. Ha habido corrupción en gobiernos liberales,
corrupción en gobiernos nacionalistas. En este gobierno pasado se profundizó, pero los que están gobernando hoy, gobernaron ya. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fue la misión sueca de Honduras? ¿Se acuerda usted por qué se fue? Se fue porque no soportaba la corrupción en el gobierno de Mel. ¿Dónde se perdió la cuenta del milenio? ¿Cuándo se perdió? Entre mayo y septiembre del 2008. ¿Quién estaba gobernando? Manuel Zelaya Rosales. Entonces no me van a decir a mí que son transparentes. De ninguna manera. Ahí está el informe de la Comisión de la Verdad, que usted lo conoce. Ahí señalan una cantidad de hechos que deberían haberse investigado. Y yo le pregunté un día al fiscal actual qué pasaba con esa cantidad de señalamientos que tenía Manuel Zelaya Rosales. Y me dijo, mire, don Jorge, sí están ahí. Pero estamos haciendo un trabajo, se lo digo así textualmente, un trabajo de relojería. Porque no podemos acusar a esta gente, a Manuel Zelaya y sus comparsas, si no tenemos 100% seguridad. No podemos dejar una puertecita abierta. De ahí, mi buena amiga, Tribunal Superior de Cuentas, me dice, mire, sí estamos trabajando en eso. Hemos tenido ahí algunos detenimientos porque dice, de arriba nos dan orden para que sigamos, porque era una corrupción terrible. ¿Por qué se fue la misión sueca? Dijo, y Mauricio Díaz Burdet, que fue allá a Estocolmo, dice, porque no soportamos la corrupción en Honduras. Entonces, con todos esos antecedentes, yo tengo pues mis dudas. Entonces, si esa misión no viene, ¿verdad?, a elaborar esos elementos que le estoy diciendo yo, garantizar que el proceso de selección de los magistrados sea realmente transparente, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles van a ser las facultades? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Para que la CICI funcione, para resumir un poco la primera parte de la entrevista con usted, don Jorge, dice, hay que garantizar una elección de nuevos magistrados, un proceso transparente. Igual con el nuevo fiscal o la nueva fiscal y los miembros del Tribunal Superior de Cuentas. Sí, sí. Bueno, 1. 2, eliminar o derogar esas reformas que hicieron en el Congreso anterior del Código Penal, Sí. que también implica un obstáculo para el combate a la Sí, corrupción y la impunidad en el país. Correcto. Muy bien. Y luego me dice también eliminar decretos de impunidad aprobados en congresos anteriores y en el actual. Y además dice usted que la CICI debe estar aquí por un periodo no menor de 10 años. Pero ahí viene una cosa. Y que además no es que va a investigar de aquí en adelante, sino que cualquier caso, ¿no?, Ver los casos emblemáticos de corrupción. de gobiernos anteriores. Sí, por ejemplo. ¿Pero de cuándo atrás Mire, para acá? Los delitos contra el Estado no prescriben. Todavía no se puede investigar todo, Sí. nos llevaría 100 años, Sí. pero hacer una selección de los más emblemáticos de cada gobierno. Y por otro lado, falta el Tribunal Superior de Sí, Cuentas. la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Sí. claro. Entonces, o sea, que tiene que ir, viene la CICI, pero esta gente tiene que trabajar en tierra fértil. Sí. Y acompañada de esta elección de magistrados, del Tribunal Superior de Cuentas y la gente de la Fiscalía. se nos quedó Los algo nuevos. ahí. Y es cuál va a ser los alcances del convenio de la CICI. Sí. ¿Verdad? Si la CICI solo viene a asesorar, no sirve para nada. ¿Sabe por qué no sirve para nada? Porque la AID, Naciones Unidas, ha gastado toneladas de dólares asesorando y tratando de mejorar los tribunales de justicia de Honduras. Pero la pregunta es, ¿a qué viene entonces la CICI? Entonces, dependerá, lo que le estoy diciendo, dependerá de este panorama que En su opinión, Sí. ¿qué puede o qué debería Correcto. hacer y qué no debería hacer? Y, por otro lado, garantizar la CICI que realmente va a tener suficiente autoridad para combatir los casos de corrupción. Pero la que pregunta estén es, ¿la CICI va a enjuiciar?
¿Va a impartir justicia? Mire, para eso necesita un buen tribunal, una buena fiscalía. No, por eso estamos hablando de un proceso que viene de elección, de magistrados, de fiscal, lo que Mire, sea. Pero si el aquí- punto es el siguiente. Ajá. ¿Cuáles van a ser las atribuciones, las Eso es lo facultades de la CICI? Eso es lo que tenemos que Solo preguntar. asesorar. Mientras no tengamos claro el convenio de la CICIG, Pero en su opinión, ¿cuál debería ser esa facultad? tener todas las facultades de acompañar a la Fiscalía, de acompañar a la Corte Suprema. Acompañar, pero... Es un acompañamiento. No solamente acompañamiento, capacidad para investigar, No, claro. capacidad para llevar a los tribunales de justicia. Porque si nosotros tuviéramos... Pero no es que ellos van a tener la Sí, acción penal. sí. Mire, si O- nosotros... no, es que también es importante que nuestros amables televidentes estén claros de esto, ¿verdad? De la opinión suya en este asunto, que tiene años hablando y discutiendo y reflexionando sobre el tema de la corrupción y la impunidad en Honduras. Esta gente va a hacer una labor de acompañamiento, en investigación, en presentar junto con la Fiscalía, los requerimientos fiscales, las Así, acusaciones, si etcétera. tienes facultades... estamos de Y acuerdo. apoyo Sí. Y de al apoyo Poder Judicial. Del Poder Judicial, desde No sé, luego. no sé. Pero si solo es apoyo al Poder Judicial, no sirve. Edgardo, si se sumaran los millones de dólares que se han invertido por la IDE, por la Unión Europea, en mejorar el Estado de Derecho de Honduras, no se ha hecho nada. ¿Hay actualmente condiciones para que venga la CICI? Eso dependerá hasta dónde quiere llegar el gobierno. Si el gobierno solo quiere acompañamiento, mejor que no venga la CICI. Y nosotros no necesitaríamos una CICI si verdaderamente tuviésemos un Estado de Derecho. ¿Va a sustituir o apoyar a la Fiscalía y al Poder Judicial? No lo Oiga va- bien lo que le pregunto. ¿Va a sustituir o va a apoyar, a acompañar a la no Fiscalía y al Poder no Judicial? lo va a sustituir, Ah. pero sí lo va a apoyar, sí va a apoyar en la investigación, sí lo va a apoyar en la presentación de los casos que se van a judiciar y sí le va a dar seguimiento. Muy bien. Es decir, no es que le va, que debería, le estoy diciendo, porque no sabemos ni usted ni yo ni el pueblo hondureño cuáles van a ser los alcances, ¿verdad? Pero yo también le estoy señalando, la corrupción administrativa se da por la inestabilidad funcionaria. Entonces así se debería ser. Mire, aquí hay que tener una ley. Mire, cuando el ingeniero Flores estaba en el poder, se presentó una nueva ley de la administración pública, ¿cómo se llama? De seguridad civil. Desgraciadamente, la conflictividad que había en el Congreso la dejaron dormir. Y cuando llega Maduro, retiran ese proyecto de ley porque creían que ese proyecto de ley era para darle seguridad a los empleados liberales. Es la mentalidad, ¿verdad? No se hace nada. Cuando está saliendo Maduro, se les ocurre presentar otro proyecto de ley. La ley de servicio civil o de servidor público es fundamental para combatir la corrupción en la administración pública. ¿Usted ve con buenos ojos la llegada de la CICI? ¿Usted ve con buenos ojos la llegada de la CICI? Bueno, depende por lo que estoy diciendo. Si yo cuando ve el convenio de la CICE, voy a decir, está muy bien. Si tiene todos los alcances, toda la fuerza, para poder entrar. Pero cuando dice toda la fuerza, para poder Sí, trabajar. me refiero a lo que usted señalé anteriormente. Sí, al acompañamiento. Acompañamiento, investigación y judicialización conjuntamente con la Fiscalía. Que pueda ir a los tribunales de justicia, a la Corte y ver, como quiso hacerlo la MASI. ¿Qué pasó con la MASI en el gobierno pasado? La MASI tocó los intereses, por ejemplo, del presidente de la Corte. Y fue el presidente de la Corte recurrió. Pero ¿qué pasó con la MASI en el gobierno pasado? Por eso es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué no renovaron el contrato de la MASI? ¿Cómo? ¿Por qué no renovaron el contrato de la MASI en el gobierno Por lo que pasado? le estoy señalando. Porque cuando ¿Quién decidía la presencia de la MASI aquí en cuando la Honduras? MASI va a investigar al presidente del Congreso, el presidente recurre a la Corte Suprema de Justicia para que no lo investigue y no lo investigue. No, pero Entonces, es otra cosa. Pero, no, es otra cosa. No, claro, porque la pregunta que yo le estoy haciendo es, ¿quién no renovó el contrato Por de la lo MASI? que le estoy señalando. pero estaban ¿quién no lo renovó? Porque estaban investigando. ¿Quién no lo renovó? El Congreso y Juan Orlando y su gobierno, todos los políticos. Y no solamente por los políticos nacionalistas, sino también políticos de los otros partidos. Es porque estaban investigando a los grandes toros. Entonces dijeron, no, esto estorba, ¿verdad? Y se fue. Y dieron un molote terrible porque estaba tocando los grandes intereses. Si la CICI no va a tocar los grandes intereses,
va a pasar lo mismo con la MASI. Entonces, con esa experiencia de la MASI, la Sisi tiene que hacer un buen... Si no hay un buen tratado, olvídese usted. Don Jorge, muchas gracias. Don Jorge Illescas, analista político, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, está aquí en el estudio el señor alcalde de San Pedro Sula, don Roberto Contreras. ¿Se ha dado cuenta ahora que hay un conflicto ahí en la alcaldía de San Pedro Sula? Sí. Una alcaldía tan importante, de tanto desarrollo, con tantas cosas por hacer, con tantos problemas que tienen también como la mayoría de las alcaldías, tantos retos por delante. Eso no puede convertirse en una changoneta. No. Dice don Roberto Contreras que tuvo que sacar varios gerentes, porque los gerentes que le habían nombrado pues, no funcionaron. Y lo han amenazado con quemarle la alcaldía y quemarle los negocios a don Roberto Contreras. ¿Qué le parece? No me extraño. Ya regresamos. Don Jorge nos acompaña aquí unos minutos también porque es interesante escucharlo al señor alcalde, ¿le parece? Sí, Muy bien, gracias. Señor alcalde, gracias por venir aquí al estudio en Tegucigalpa. Muchas gracias. Don Roberto Contreras, el alcalde de San Pedro Sula. En unos minutos estará con nosotros también aquí don Carlos Hernández de la Asociación por una Sociedad Más Justa sobre este tema de la MASI. Él tiene mucha experiencia en este tema y nos dará su opinión, su reflexión de lo que él considera que debería pasar. Además, don Carlos estuvo muy cercano con el tema de la MASI. Estuvo muy de cerca trabajando con el tema de la MASI. Tiene una autoridad para hablar sobre ese tema. Ya estará con nosotros don Carlos. Don Roberto Contreras, ¿qué está pasando en San Pedro Sula? ¿Cómo está la cosa? Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Buenas noches, licenciado Illescas. Buenas noches a todos los televidentes de 3030. Aprovecho para saludar a todas las madres de Honduras que celebran este día, en especial a las de San Pedro Sula. Un abrazo, mi cariño para todas las madres de Honduras. San Pedro Sula es una ciudad muy dinámica. San Pedro Sula es una ciudad que representa el 40% del Producto Interno Bruto. Entramos en un proyecto como una candidatura independiente, bajo el eslogan Roberto Contreras, un alcalde emprendedor. Luego hicimos una unidad de coalición con PSH, Libertad y Refundación, y la candidatura independiente nuestra. ¿Qué sucedió después de que ganamos las elecciones? Bueno, surge el eslogan San Pedro Sula, ciudad de emprendedores. Y hacemos cogobierno entre Libertad y Refundación, PSH y la candidatura independiente. Quedando 6 gerencias para Libertad y Refundación, una gerencia para PSH y 6 gerencias para el independiente. Pero empieza el programa de trabajo. El programa de trabajo es dinámico y nos reunimos todos los lunes de 6 de la mañana a 10 de la mañana, 14 semanas, hasta llegar a 200 días. Establecemos metas, logros, propósitos y también lo que es nuestro departamento de cumplimiento de metas, ayudas de memoria y los objetivos a alcanzar. Luego de los 100 días hicimos una revisión, pero en este interín ya yo había despedido al secretario municipal que yo había puesto. Ya había despedido también al jefe de prevención y seguridad de nuestra línea. Cuando llegamos a los 100 días nos damos cuenta que hay 2 gerencias nuestras que salen aplazadas y hay 3 gerencias de Libre que salen aplazadas. ¿Los 2 de su movimiento, usted los despidió? Sí, 4 despedidos. ¿De su movimiento? De nuestro movimiento. ¿Y cuántos despidió de Libre? 3. Entonces, ¿por qué razón sucede esto? ¿Por qué los despidió? ¿Por qué despidió a cuántos de su movimiento? 4. 4 a lo suyo y Sí, 3 de Libre. y 3 de ¿Por Libre. qué despidió a estos 7 funcionarios de la alcaldía de San Pedro Sula? Porque esta es una administración por meritocracia. Aquí no estamos nosotros bajo ningún punto queriendo satisfacer los caprichos o los intereses de un partido. Es más importante la ciudad que un partido político. Entonces, cuando hacemos cuenta, no nos cuadran los números, vemos que hay 7 gerencias aplazadas y procedemos a los despidos. Y en su opinión, ¿cuál es la característica o la condición de estos 4 ahora exfuncionarios de la alcaldía de San Pedro Sula? 5, 2 y 3. Perdón. Ya 2 ya estaban fuera también. La razón por la cual lo sacó. Porque nosotros establecemos metas
Cada semana ponemos ayudas de memoria, establecemos porque las 13 gerencias municipales interactúan entre sí cual si fuera un reloj. Claro. Si una no funciona, Claro. si legal no funciona, se para ambiente, se para prevención, se para infraestructura, no hay permisos. Entonces, una sola gerencia atora todo el sistema. Entonces, lo que había que hacer era un saneamiento, pero no es una decisión antojadiza o contra un partido político. Porque si hubiera sido contra un partido político, pues solo hubiéramos despedido las gerencias de Libertad y Refundación. Despedimos 4 y 3. Lo importante de esto es que la cogobernabilidad se continúa. ¿Por qué razón? Porque las 6 gerencias del Libre ahí están. Lo que tienen que proceder ellos es nombrar los 3 que se les despidieron y yo estoy nombrando los 2 que despedía la corriente nuestra. Ahora, pero se trata de nombrar gente capaz, gente talentosa, gente que vaya a trabajar. Sí, Tanto del movimiento suyo, perdón que se lo diga, señor alcalde, y también de los otros, de los representantes de los otros movimientos, los afines a los otros movimientos, a los otros partidos. sí, la autoridad Como usted mismo lo ha dicho, es por meritocracia. No es Claro. porque yo estoy afiliado a un partido o porque yo anduve pegando afiches, etcétera. Que es una cuestión histórica, ¿va? De nacionalistas, liberales, de libre, etcétera, ¿va? Así es que usted hace méritos para que le dé el nombramiento. Sí. Pero ahora tiene que hacer méritos para mantener su trabajo. Claro. Y si no hace las cosas bien, entonces hay que despedirlo para que venga otra persona. Pero a usted le han dicho ahí de todo ahí por esta decisión que tomó. Bueno, es normal, pero es que yo no vengo de un partido político. Yo vengo de la empresa privada. No, o sea, es Yo vengo normal de que se lo diga resultados. cualquier persona, pero no es normal que se lo diga el vicealcalde. Sí, pero en este caso, el vicealcalde de las 14 reuniones de trabajo que tuvimos periódicas todos los lunes, solo asistió a 2. Por tal razón, él no puede valorar las gerencias. Y hago la salvedad también de que hacía 5 semanas yo le había pedido a él que retirara esos 3 gerentes. Y en vista de que él no hizo, procedió. O sea, no puedo estar... ¿Por qué razón? Pero es que Porque además si otra cosa, falla- alcalde, perdóneme, es que el alcalde es usted. Sí. O sea, no entiendo. Usted dice que es un cogobierno. Dice. Sí, claro, es Pero un pero cogobierno no sé si esto cuando es- hacemos la alianza. Sí, pero ya una vez, quien ganó la alcaldía es usted al final. Si bien es cierto, hubo apoyo de otros partidos, etcétera, y es válido, bueno, hay una integración como se ha hecho en el Ejecutivo. Pero ya al momento de tomar las decisiones, doña Xiomara es la que toma las decisiones Claro, es que aquí tenemos que... a nivel ejecutivo. Y Sí. en la alcaldía de San Pedro Sula es usted que tiene que tomar las decisiones. Y algo importante entender aquí es que no es por el simple hecho que le dé un nombramiento que usted me va a acompañar los 4 años de gobierno trabajando conmigo. Si le doy el nombramiento y no funciona, tiene que hacerse a un lado para que O sea, pase. la otra gente persona. usted le dio la oportunidad incluso a su misma gente. Claro. Y usted los evaluó y no le dieron resultado y los quitó. Sí, ¿y qué es lo que sucede? Si falla la infraestructura y las cosas no van bien en el municipio, el problema no es infraestructura, el problema es el alcalde. Claro. El juzgado en todo esto, al final aquí, es usted el la responsable. figura es el alcalde. Sí. Entonces, yo no vine a administrar una ciudad para poner mi nombre en entredicho, sino para sacarla adelante. Y eso es lo que buscamos. Es cierto que lo han... Usted dijo esta semana que se sentía o que lo habían amenazado. Sí, hubieron algunas series de amenazas y cosas así, pero ¿Qué tipo de amenazas? bueno, molesta la base de Libre porque se habían despedido estos 3 gerentes, pero ¿qué sucede? Ellos no sabían que yo había despedido también 4 gerentes de la línea nuestra. Cuando ellos entendieron eso, pues dijeron, bueno, es que aquí la cosa es seria. Y cuando nombren nosotros 3, si no funcionan, también lo voy a hacer a un lado. O sea, ellos mantienen sus 6 Correcto. gerencias. Eso no se toca. Eso no se toca. Lo único que tienen que hacer es nombrar gente competente. Sí, muy importante, licenciado, porque quisiera aprovechar el espacio Claro. para decirle que hemos alcanzado estos 100 días. ¿Qué hemos hecho en San Pedro ¿Cuál ha sido Sula? su principal logro? Bueno, en finanzas. En finanzas nosotros los primeros 2 meses nos encargamos de visitar Pero a espérame, los antes de- 5 porque bancos. no quiero que quede esto en el aire. Sí, ¿Ya resolvió ese asunto ahí? sí. El tema de los despidos y que digan que usted que ya bajen los cuestionamientos y las amenazas contra usted. Bueno, ¿Ya eso está resuelto? ya está resuelto porque ellos tienen que nombrar sus 3 gerentes. Ya. Me imagino que ya los tienen ellos. ¿Ahí murió ese tema? Sí, ahí queda ese tema. Pero Nosotros que seguimos quede trabajando. claro que si esa gente no funciona, igual usted va a proceder con la guillotina. No, y si los 2 que puse yo no me funcionan, se van también. Así Eso no es es. ningún Igual problema. con cualquiera. Y el del PCH le ha funcionado.
Sí, en personal estamos trabajando bien, pero también lo estamos evaluando. Claro. Es que lo que sucede es lo siguiente. Aquí no nos pusieron a nosotros, o no ganamos la alcaldía de San Pedro Sula como un botín para estar adentro. No, nos nombró el pueblo para sacar adelante una ciudad. Nuestro compromiso es con la educación, con la juventud, educación técnica. El vicealcalde llegó a decir de que usted no tenía control de su inteligencia emocional. Entonces, en finanzas nosotros... en finanzas logramos una Que reducción. le van a meter fuego a la municipalidad y a Power Chicken también. Mira que me va a regañar mi esposa cuando llegue a la casa. No, pensé que yo le pregunto que si eso es cierto. Mire, yo creo que el abogado Mengíbar... Pero después salieron abrazados, me dicen. Mire, el abogado Mengíbar estudió leyes. Él no es psicólogo. Ahí creo que queda ese tema claro. Finanzas. Vamos a ver. Una reducción de la tasa de interés de un 11,5% a un 8,5% en un préstamo sindicado de 3.000 millones de lempiras heredado de administración anterior, que representa un ahorro para nuestra administración de 90 millones de lempiras anuales, que van a ser invertidos en educación, salud, infraestructura, educación técnica, que le estamos apostando fuerte nosotros. Reducción de la planilla de 61 millones a 55 millones y seguimos bajando la planilla. Esto nos representa un ahorro de 55 millones de lempiras anuales. Dicen que el café que se toma usted lo compra de su dinero. Usted lo lleva ahí. Sí, yo no tengo vehículo asignado, yo no tengo guardias en mi casa, carro de seguimiento, mi carro, yo trabajo en mi carro, el combustible que le pongo es de mi dinero, el café que llevo lo llevo de mi casa, entonces lo hago. Y hay que porque predicar con el ejemplo. ¿No, Jorge? prometimos en campaña una administración frugal y austera, en la cual el primer trimestre del año 2021 versus el primer trimestre de 2022, un ahorro de 200 millones de lempiras en gastos de administración. ¿Por qué razón? ¿Para qué se elige un alcalde? Número uno, elevar el nivel de vida de los habitantes de un municipio. Estamos hablando de bienestar social. Número dos, hacer un uso racional de las finanzas o tributos que paga un pueblo. Estamos hablando de bienestar económico. 200 millones de lempiras ahorrados. Incrementamos el alquiler del edificio de la concesionaria de aguas que pagaba 250,000 lempiras mensuales a 1 millón. Señor alcalde, pero, o sea, usted está bajando costos y tratando de provocar más ingresos. Claro. Pero esos ingresos, usted ya anunció que también va a implicar nuevamente el cobro del peaje para entrar a San Pedro Sula. Venga conmigo ahora. ¿Sí o no? Acabamos de presentar, La pregunta es, ¿sí o no? a partir del miércoles, y esta es primicia, a partir del miércoles empiezo a recoger 50,000 firmas en San Pedro Sula para pedir al Congreso de la República que derogue siglo XXI. Los sanpedranos ya no queremos pagar siglo XXI. Al no pagar siglo XXI, nosotros podemos hacer los bulevares del norte, del sur y del este vía peaje por 10 lempiras, haciendo las obras que nosotros necesitamos, no las que nos quieran imponer desde el gobierno central, en este caso siglo XXI. He querido priorizar. ¿En los mismos lugares donde estaba cobrando el peaje, lo va a volver a cobrar? Sí, pero estamos hablando de un peaje automatizado, vía placa. Estamos hablando de una inversión de 1.000 millones de lempiras en el Boulevard del Sur, donde 110,000 vehículos quedan atorados con un costo de 110 lempiras en combustible y 2 horas para llegar a No, cobrar salir el de San Pedro Sula después de las 4 de la tarde hacia el sur, Imposible. es decir, que para Villanueva, para Búfalo, para toda, No, para es toda esa zona de imposible. Pimienta. Actualmente el tráfico Es ahí o para Occidente es una cosa horrorosa. el parqueo vehicular que tenemos nosotros, licenciados, son 230,000 vehículos y entran 70,000 más. Para aprobar el peaje, ¿usted lo puede hacer ahí con su corporación? Sí, lo podemos hacer vía corporación. ¿Y cuál es la ventaja? Que pasa la corporación municipal a utilizar los fondos y los prioriza
en las obras que necesita San Pedro Sula. ¿Y usted ya tiene el apoyo de la corporación municipal para el cobro Tenemos del todos peaje? los votos de corporación. ¿Ya? Tenemos todos los votos de corporación, pero ¿A partir de cuándo será el cobro del peaje en San Pedro Sula de nuevo? cuando deroguemos siglo XXI. Porque no vamos a pagar dos cosas a la vez. Siglo XXI, un carro que tiene de 1.000 a 2.000 centímetros cúbicos paga 2.500 lempiras. ¿Quién es el más golpeado? La clase media, ¿verdad? Los taxis. Pero, ¿quién paga el peaje? El que entra y sale de la ciudad. Los que vivimos dentro de la ciudad no pagamos peaje. Por tal razón, podemos hacer las obras con una captación de 30, 40 millones de lempiras mensuales y pagaríamos nuestros bulevares. ¿Ya habló usted con el presidente del Congreso, el señor Redondo, para derogar eso del siglo XXI? Primero vamos a conseguir las 50.000 firmas. Empezamos el miércoles. Este miércoles. Y yo le garantizo que si usted abre una línea y pregunta si los sanpedranos queremos seguir pagando siglo XXI, la respuesta es no. Pero le van a decir que no quieren pagar peaje tampoco. Pero dígame una cosa, si usted gasta 120 lempiras de combustible más 2 horas para ir a cofradía y va a pagar 10 lempiras de peaje, va a ahorrarse 100 lempiras de combustible y se va a ahorrar hora y media para llegar a cofradía, ¿qué prefiere hacer? ¿Pagar 10 lempiras o gastar 120 lempiras? ¿Eso va a ser permanente en el tiempo? No, no, no. Una vez pagadas las obras, se elimina el peaje. ¿Cuánto tiempo es eso? Estamos hablando más o menos de unos 4 años. Lo que es Boulevard del Sur, que cuesta 35 millones de dólares. Ya tenemos el estudio y es exactamente lo que hicieron ustedes aquí con la salida de Valle de Ángeles. Lo mismo. De esa forma, dinamizamos San Pedro Sula. Bueno, esperemos que esto funcione, señor alcalde. Y que usted pueda tener tranquilidad ahí con ese cogobierno que tiene, ¿verdad? Materia de salud. Los vehículos municipales, ¿sabe para qué servían? Ajá. Para andar haciendo mandados en los supermercados de las esposas de los funcionarios para ir a comprar verduras o tortillas al mercado. Recogimos todas las unidades municipales. ¿Sabe qué hacen las unidades municipales ahora? Sirven de patrullas domiciliarias para ir a vacunar a los niños, a Cofradía, a Chamelecón, Rivera Hernández, Los Cármenes. Primer trimestre, 55.000 personas adultas vacunadas en nuestras patrullas y 25.000 niños vacunados en nuestras patrullas domiciliarias. Aquellas patrullas que antes servían para menesteres privados, hoy están al servicio del pueblo. Vamos cambiando, vamos mejorando en salud también. Educación. Por primera vez, educación gratuita, técnica, en 3 institutos. 900 jóvenes matriculados y estamos renovando las instalaciones y mejorando todo lo que es el equipo para que nuestros jóvenes no tengan que ir a buscar oportunidades a Estados Unidos cuando se las podemos crear nosotros acá. De esa forma, combatimos la inmigración ilegal y salvamos vidas. ¿Por qué salvamos vidas? Porque la educación técnica es la única que saca al joven de las calles y lo hace mecánico automotriz, lo hace mecánico en motocicletas, electricista, soldador, técnico en refrigeración. Estamos apostando fuerte a la educación técnica. Portal de transparencia, lo más que había alcanzado la municipalidad, 92%. Primer trimestre, 100%. Estamos trabajando fuerte, estamos haciendo las cosas bien. Y ahora que se integre el nuevo equipo de Libertad y Refundación con sus 3. Porque los que estaban anteriores ya no los va a reintegrar. No, es que eso ya es caso cerrado. Ahí ya no podemos. Ya no puede. Deportes. Ok. Deportes. Cerramos con eso. Cerramos con deportes rapidito. Sí. Deportes. Practicamos más disciplinas. Ahora tenemos natación, tenemos béisbol, tenemos boxeo, tenemos voleibol. Número claro. Administración anterior, año 2021, ingresos, gerencia de deportes, 300.000 lempiras. Primer trimestre del año 2022, 2,5 millones de lempiras. Continuamos avanzando. Estamos haciendo las cosas bien y vamos por más. Sanpedranos, el próximo miércoles, acompáñenme. ¿Dónde va a ser esa? En ¿Dónde va a ser la toma de firmas? Vamos a andar en todos los puntos de los taxis.
recogiendo firmas. Pero la pregunta, firmas es La para, pregunta para es, que le... deroguemos. No, si quiere pero usted- póngaselo claro ahí, dígale. Claro. Usted apoya con su firma derogar el cobro por siglo XXI y pagar tanto de peaje, ¿sí o no? Y que le firme. Peaje. Usted viaja bastante, licenciado. Dígame una cosa. ¿En qué país del mundo ha ido usted y ha viajado por un highway o ha viajado por una carretera si no paga peaje? Honduras no puede continuar creyendo que todo le va a caer del cielo. Tenemos que pagar. ¿Por qué los hospitales no mejoran? ¿Por qué los hospitales se caen a pedazos? Porque algunas veces las personas no quieren apoyar lo que es Pero usted sabe mejorar por las qué. instalaciones. Y este hombre se lo puede decir mucho mejor que yo. Sí. Por la falta de confianza, por el mal Por la manejo, corrupción, por la corrupción. las redes de corrupción que han habido en salud. Aquí le tengo finalmente. Con esta me despido. Y que la gente ve el cobro al peaje, por ejemplo, en el caso de San Pedro, y no ve los resultados Sí. Ok. de ese dinero que ingresa. Mire aquí, por ejemplo, con el caso de Papi. Al principio se incrementaron los ingresos porque miraban las obras que se estaban haciendo. Entonces la gente paga. Se han generado más confianza, nuestros ingresos han incrementado un 20% y me despido con esto. 3 meses de gestión detrás de unas compañías enormes en Estados Unidos buscando el financiamiento para el Hospital Pediátrico Materno-Infantil de San Pedro Sula. Somos 1.100.000 sanpedranos. No tenemos un hospital para niños. Don Roberto, y está aceptando la cooperación que hicieron los arquitectos. Sí, después de 3 meses de trabajo, el grupo Profit Mania me acaba de autorizar $150 millones. ¿Quién? El grupo Profit Mania, a través del Tesoro de Estados Unidos, refrendado por la banca de Estados Unidos, eso es lo que voy a hablar mañana con el presidente Zelaya, que es la firma de un documento en el cual los $150 millones serán pagados con crédito fiscal vía exención fiscal de establecimiento de empresas en Honduras. ¿Qué vamos a hacer con los $150 millones? $60 millones para el hospital, $90 millones para el mejor aeropuerto de Centroamérica. Lo vamos a tener en San Pedro Sula. Muy bien. Señor alcalde, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por su mensaje. Y ya están claros entonces ahí, ¿verdad? Con el cogobierno. Sí, claro. ¿No vuelve a pasar esto? No, yo solo le tengo miedo a 2 personas, a Dios y a mi esposa. Ya volvemos. Siempre nos acompaña don Jorge Illescas y se incorpora al programa. Le agradezco mucho. Don Carlos Hernández es el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Gracias, don Carlos, por estar aquí esta noche. Un placer, Edgardo. Gracias. Lamento por un problema de un accidente de tráfico, pero aquí estoy. Yo quiero comenzar diciendo, escuché el programa, escuché la primera intervención de don Jorge. Coincidimos plenamente. Yo creo que es importante aclarar, uno, que lo que llegó hoy supuestamente es una misión exploratoria. O sea, Naciones Unidas, después de la petición, que lamentablemente no la conocemos, no sabemos exactamente cuáles son los términos y qué es lo que el gobierno está pidiendo, que nos parece que sería muy bueno. Ojalá después de esta misión el pueblo hondureño pueda conocer eso. Ha decidido enviar una misión que va a estar reuniéndose con distintos sectores. Por lo menos tenemos confirmado, nosotros nos reuniremos con ellos, igual que otros miembros de sociedad civil. Se va a reunir con el sector privado, se va a reunir con las autoridades, obviamente. Supongo que la primera reunión será con la presidenta, pero también con la Fiscalía General, con el Poder Judicial, con todos los sectores, y posterior a eso, y bueno, uno va a ser, creo que todos los sectores que tendremos la oportunidad, vamos a ser muy objetivos, a hablar sobre los obstáculos que hay, y en ese sentido creo que don Jorge lo graficaba de manera muy clara en su intervención. Este es un problema estructural, este es un problema profundo que tiene que ver con la debilidad del Estado de Derecho. Hay que reconstruir esto, que no se logra en 2 años, no se logra en 4 años. Ya tuvimos una misión 4 años acá y bueno, el resultado es que la mayoría de los casos que se presentaron y que los celebrábamos, esos casos ya muchos de ellos están sobreseídos. O sea, la gente ya... Eso demuestra que evidentemente hay un problema profundo en el país. Así es que esos son los temas que vamos a hablar, y posterior a eso, pues me imagino yo
que la misión, que somos la única que vamos a quedar ahora, porque es que no hay misiones en otro lado, o sea, estuvo Guatemala, en la región, por lo menos en El Salvador, usted vio el ejemplo, una misión que la pidió el presidente, que fue un tema de campaña, pero que cuando empezó a investigar las acciones del gobierno, las expulsó, ¿verdad? Y eso fue, y ni siquiera duró 2 años en el caso de El Salvador. Y lo mismo en Guatemala, que en Guatemala fue el mandato de 10 años. Por lo tanto, yo creo que, y yo coincido plenamente, nosotros creemos que debe ser 10 años. Mínimo 10 años se puede lograr algo importante, como pasó en Guatemala. En 10 años hubieron casos importantes y así es que, bueno, eso es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a suceder en el Congreso? Todas esas cosas que usted mencionaba en el Congreso, eso esta misión va a evaluarlo. El Pacto de Impunidad 2.0, que le llamamos nosotros y que nos pronunciamos sin duda alguna, ese va a ser un obstáculo, ese va a ser un tema de análisis, pero bueno, al final, por lo menos desde nuestra perspectiva, ojalá que hayan condiciones plenas para que esa comisión pueda instalarse por 10 años, aclaro, y creo que hacer énfasis en eso, que pueda tener las condiciones para reconstruir, fortalecer todo el Estado de Derecho en Honduras y bueno, que al final esa aspiración que tenemos todos los hondureños, que Honduras pueda ser un país transparente, que pueda ser un país donde haya respeto, donde no haya dudas de que cada 4 años se reinventa todo. O sea, cada 4 años todas las leyes que se hicieron son malas. Eso no puede ser y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, todo lo anterior es malo y a partir de... Y si viene otro gobierno que no es de la misma línea del que está, dentro de 4 años vamos a tener que estar reconstruyendo todo. Difícilmente un país va a avanzar en esas condiciones. Así es que creo que esas son las cosas con las que se va a encontrar esta misión y bueno, ojalá se creen las condiciones para que podamos tener esa misión. Dice 10 años, que investiguen de aquí en adelante o desde cuándo. No todo, es que no hay condiciones, no puede haber condiciones, o sea, no puede existir condiciones. Obviamente, de repente algún sector dice, es cómodo pedir una misión porque había un gobierno que estuvo 12 años, entonces es obvio que la corrupción de para atrás va a ser la de ese gobierno, que en este caso es la oposición. Pero no puede ser así, no puede ser así y estoy seguro, porque conozco cómo funciona esto, es que una misión internacional no va a asumir un riesgo de esa naturaleza. Va a investigar lo pasado, pero va a investigar de aquí para adelante. ¿Y las facultades? Bueno, tiene que tener facultades de investigación, creo que eso es importante, ir como querellante adhesivo en los casos que se presenten en los tribunales, asegurarse que se puedan elegir una Corte Suprema de Justicia de primer nivel, ojalá. Lo que pasa es que hay muchas dudas ahí. Tenemos dudas porque el comportamiento de la clase política hondureña y lo que estamos viendo y lo que hemos visto en estos primeros 100 días es exactamente igual de lo que hemos visto en el pasado. Es más, ya se están hablando de quién va a ser la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Digo presidenta porque parece que están hablando de que va a ser una mujer. Entonces, cuando uno ve que 9 meses antes ya se están hablando de candidatos y quién va a ser y eso y todo, o 9, 5, lo otro... mire, mientras esto se siga repartiendo de la forma como tradicionalmente, históricamente se ha hecho, difícilmente vamos a poder avanzar. Y eso va a ser un obstáculo. Así es que tenemos la gran oportunidad porque todavía obviamente es un hecho que no se ha consumado. O sea, eso va a ser hasta el mes de febrero. Pero hay que ver cuáles son las condiciones. Uno escucha a algunos diputados del Congreso Nacional, es más, sorprende, porque antes de ser diputado tenían... la forma como se expresaban eran como juristas de primer nivel, con mucha independencia, pero ahora usted los escucha y se asusta. Y bueno, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con la abogada? ¿Qué pasó con el abogado? ¿Qué pasó con aquella persona que nos ilustraba? Ya parece ser que una vez que se llega al Congreso se cambia el chip y se pone el chip del activista político defendiendo sus intereses y creo que ese es uno de los grandes obstáculos. Pero bueno, insisto, ahí vamos a tener que trabajar. Estamos haciendo toda una gran alianza, gobiernos extranjeros están participando en esto, obviamente Estados Unidos, que es importante decir esto. Las Naciones Unidas está acá
y se está animando porque Estados Unidos está promoviendo esto, porque sin duda alguna el mayor financista de esto hasta ahora va a ser Estados Unidos. Y menciono hasta ahora porque no podemos desconocer la política interna de Estados Unidos, que también está cambiando y que no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Y si eso cambia, la posición de Estados Unidos respecto a la corrupción de la región, de repente no va a ser la misma de la que tenemos hoy. Ya lo vimos en el gobierno del presidente Trump, que obviamente hubo una posición totalmente lo contrario. Así es que son factores que me parece que hay que analizarlos también. Pero la embajadora Dogu dijo que esperaba sobre esto un proceso sólido y duradero. Obviamente, y no solamente ella. Yo estuve hace 3 semanas en Washington y hablando de este tema con varios actores allá y esperan justamente eso, o sea, sólido, duradero. Yo le decía en el lenguaje folclórico, no queremos que nos den a tol con el dedo, o sea, pedimos aquí una comisión de contracorrupción, pero al final hacemos algo que sea parejo, es que eso es lo que queremos. Así es que esa es la gran aspiración. Ojalá los hondureños podamos tener la oportunidad de tener una comisión de muy alto nivel, con independencia, con autonomía y con la capacidad de investigar todo. Ya volvemos. Gracias. Despedimos el programa. Gracias, don Jorge Illescas. Gracias, don Carlos Hernández. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.